Vamos a ver algunas características básicas del lenguaje de programación C++. El lenguaje C es un lenguaje de programación desarrollado en 1972 por Brian Kernighan y Dennis Ritchie, con un sistema operativo Unix. C es un lenguaje de programación de propósito general que ofrece economía sintáctica, control de flujo y estructuras sencillas, además de un buen conjunto de operadores. Es un lenguaje pequeño y sencillo. La versión estandarizada, ANSI C, solo tiene 32 palabras reservadas, por lo que no está especializado en ningún tipo de aplicación. Esto lo hace un lenguaje potente, con un campo de aplicación ilimitado. Si bien, siempre se ha relacionado al lenguaje C con el sistema operativo Unix, por haber sido desarrollados conjuntamente. Este lenguaje de programación no está ligado a ningún sistema operativo, ni a ninguna máquina concreta. Se utiliza para escribir compiladores y sistemas operativos, aunque se puede desarrollar cualquier tipo de aplicación con él. El lenguaje C es un lenguaje estructurado, pero su sencillez no le permite trabajar con objetos de forma nativa. Así que, a mediados de los años 80 del siglo pasado, el danés Bjarne Stroustrup desarrolló un lenguaje de programación que conservara los paradigmas de programación estructurada del lenguaje C y además los de programación orientada a objetos. A este lenguaje, primero se le conoció como C con clases, pero después se cambió a C++, que significa incremento de C, ya que es una extensión del lenguaje de programación C. C++ ofrece muchas ventajas, por ejemplo, alto rendimiento. Puede hacer llamadas directas al sistema operativo y se integra de forma directa con el lenguaje ensamblador. Lenguaje actualizado. A pesar de los años, se ha ido actualizando. Multiplataforma. No está asociado a un sistema operativo o procesador específico. Se tienen compiladores para casi cualquier plataforma de cómputo. Extendido. Son muchos los programas o sistemas que tienen alguna parte escrita en lenguaje C o C++. Orientado a objetos. Permite utilizar el paradigma de programación orientada a objetos de forma sencilla. Rapidez. Los programas compilados en C++ se ejecutan más rápido que sus equivalentes, compilados en otros lenguajes de programación. Punteros. C++ permite el uso de punteros, como en el lenguaje C. Didáctico. Una vez que se aprende a programar en C++, es mucho más sencillo aprender lenguajes como Java, C#, PHP, JavaScript, etc. La principal desventaja es que es un lenguaje muy amplio, por lo que el manejo de librerías es más complicado que en otros lenguajes, como Java o .NET, que son propiedad de una sola empresa, cada uno. Para crear programas en C++, se debe escribir el código en un editor de texto y compilarlo mediante un compilador de C++. La mejor opción es utilizar un IDE. Existen muchos IDEs en el mercado, como CodeBlocks, Eclipse, Visual Studio, etc. En un video anterior, vimos cómo instalar Dev C++, así que los ejemplos serán realizados en él. Vamos a crear un programa para explicar cómo funciona C++. Abrimos nuestro IDE, embarcadero Dev C++. Presionamos las opciones, Archivo, Nuevo Proyecto. Seleccionamos la opción, Aplicación de consola, Console Application, le ponemos un nombre. Lo voy a nombrar, Mi primer programa, y presiono el botón Aceptar. Me pregunta en dónde lo va a guardar. Voy a generar una carpeta para desarrollos en C++. Así que en mi unidad G, en la carpeta Desarrollos, genero una carpeta llamada CPP, y dentro de ella, genero una carpeta para este proyecto. Te recomiendo que generes una carpeta para tus desarrollos, y que, para cada proyecto, generes una carpeta. Voy a llamar a esta carpeta, igual que el proyecto, Mi primer programa. Ahora, me muestra una propuesta de programa. Agrego las líneas necesarias para que quede el siguiente código.
presiono el botón que dice compilar y ejecutar, o presiono la tecla F11 y realiza la compilación del programa. Si no hay error, se ejecuta el programa. Si te muestra algún error, asegúrate de que esté bien escrito el código. Vamos a ver en qué consiste cada línea del código. La línea include IOStream dice que se incluya el archivo de cabecera IOStream, que incluye objetos de entrada y salida. Piensa en los archivos de cabecera como cajas de herramienta. Si tenemos que realizar trabajos de plomería, llevaríamos las herramientas necesarias. Pero si tenemos que realizar trabajos de electricidad, serían otras las herramientas necesarias. Si vamos a pintar una casa, son otras las herramientas necesarias. Así, cada vez que realizamos algo, llevamos una caja de herramienta distinta o las necesarias. Pues lo mismo con include. Podemos incluir tantas librerías de funciones como necesitemos, sin necesidad de volver a escribir el código nuevamente. La línea Using Namespace std indica que podemos usar nombres para objetos y variables de la biblioteca estándar. No te preocupes mucho por eso, piensa que es algo que casi siempre incluimos en el programa. La línea int main es una función. Lo sabemos porque tiene paréntesis. La función main es la que inicia todo. Si no existe, el programa no inicia por sí solo. Las llaves indican que lo que está dentro de ellas se ejecutará cuando se llame a la función. La línea cout produce una salida a la consola, mayor que, direcciona hacia cout, el texto o la mundo. Cada instrucción debe terminarse con punto y coma. La línea return devuelve un 0, normalmente, esto se interpreta como sin error. Ahora, ¿qué pasa si agregamos otra línea? Obtenemos la siguiente salida. Como que no se ve muy bien. Vamos a agregar un salto de línea con la indicación barra inversa n. Y se ve mejor. Podemos agregar comentarios a nuestro código. Un comentario es un texto ignorado por el compilador, pero que puede servirnos para documentar nuestro programa. Podemos poner indicaciones o explicaciones acerca del código, podemos deshabilitar líneas para habilitarlas después. Es muy útil colocar comentarios. Hay dos tipos de comentarios. Podemos utilizar barra diagonal para indicar que de ahí en adelante se ignore el texto hasta el final de la línea. Podemos utilizar barra diagonal asterisco para indicar el inicio de un comentario y asterisco barra diagonal para indicar el final del comentario. Esto permite comentarios muy cortos, de tal manera que podemos deshabilitar un pedazo de la línea o podemos abarcar muchas líneas de comentario. Una variable es un espacio de memoria donde almacenamos un dato. Existen distintos tipos de variables. A continuación se muestran los tipos básicos en C++. Para declarar una variable, se escribe el tipo, el nombre y su valor. Por ejemplo, a los nombres de las variables se les llama identificadores y deben cumplir con ciertas reglas. Los nombres pueden contener letras, números y guión bajo. Los nombres deben iniciar con guión bajo o una letra, no pueden iniciar con número. Los nombres son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Promedio con mayúscula y promedio con minúscula son dos variables distintas. Los nombres no pueden contener caracteres especiales, como dólar, por ciento, and, etc. Las palabras reservadas, como int, no pueden ser nombres de variables. Los identificadores también pueden hacer referencia a constantes, es decir, valores que se asignan una vez y después no pueden cambiar. Para definir una constante, utilizamos la palabra reservada, const.
C++ soporta varios tipos de operadores. A continuación, se muestran algunos. Operadores aritméticos. Operadores de asignación. Ya vimos que una forma de enviar datos a la consola es utilizando cout. Bueno, pues una forma de recibir datos desde la consola es con cin y redirigiendo la entrada con mayor que. Veamos cómo funciona. Podemos hacer un programa que realice operaciones aritméticas. Espero que esta explicación haya sido clara y puedas realizar proyectos en C++. Hasta luego.